Hola chicos y chicas, ya estamos en el tercero de los videos con los que vamos a afrontar esta lectura. Ya es el último, ya con este se libran de mí, se libran de la materia y ya solo se centran en estudiar para que todos saquen un 10 en su examen final. Eh, ya vimos en el primer video de los tres la doctrina francesa sobre los hechos y actos jurídicos. De ahí dijimos que los actos jurídicos eran los más importantes para nosotros como estudiantes del derecho y precisamente por eso en el segundo video vimos y explicamos un poco lo que son los elementos esenciales y los elementos de validez de los actos jurídicos. Decíamos por un lado que necesitábamos que se cumplieran los elementos esenciales para que el acto jurídico fuera existente. Y una vez que sea existente, necesita cumplir con los elementos de validez para que sea válido. Es muy simple. Sin embargo, como podrán imaginarse, no siempre, no todos los actos jurídicos cumplen con los elementos de existencia y no todos los actos jurídicos cumplen con los elementos de validez. Y precisamente la ley, si bien establece que el acto es absolutamente perfecto cuando cumple con los elementos esenciales y con los elementos de validez, también la ley establece sanciones para cuando no se cumplen con estos elementos esenciales y con estos elementos de validez. Es decir, hay sanciones jurídicas para cuando falta alguno de estos elementos. Hay sanciones más graves que otras, hay sanciones que se pueden por ahí corregir, pero lo que es cierto es que hay sanciones y esto tiene que ver con la teoría de las nulidades, teoría de la inexistencia. Hay tres consecuencias particulares. Repito, el acto jurídico es perfecto cuando reúne los elementos esenciales y los elementos de validez que veíamos en el video anterior. Y cuando falta alguno de esos elementos, la ley establece consecuencias. Les repito, establece la inexistencia, establece la nulidad absoluta y establece la nulidad relativa. Repito, cuando faltan los elementos esenciales o los elementos de validez, cuando falta alguno de ellos, la ley establece consecuencias jurídicas para cuando no se dan estos elementos, cuando falta alguno. Por un lado tenemos la inexistencia, tenemos la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Esta es la más grave, la segunda más grave y la menos grave, pero que también tiene consecuencias, pues. Repito, un acto jurídico para que sea completamente válido tiene que cumplir con los tres elementos de existencia, manifestación de la voluntad, objeto física y jurídicamente posible y la solemnidad cuando hablamos de actos del registro civil. También tiene que cumplir con los elementos de validez para que sea perfectamente válido, capacidad, licitud en el objeto, que el objeto no solo exista, sino que también sea lícito. Tenemos también la forma y finalmente la ausencia de vicios de la voluntad. Los vicios de la voluntad también ya se lo saben: error, dolo, mala fe, violencia y la lesión civil que les explicaba. Ahora, el día de hoy vamos a aprender qué provoca la inexistencia, qué provoca la nulidad absoluta y qué provoca la nulidad relativa. Es decir, qué elementos de los que ya estudiamos en el video anterior faltan para que se produzca la inexistencia, qué elementos faltan para que se produzca la nulidad absoluta y qué elementos faltan para que se produzca la nulidad relativa. Es muy fácil y esto lamentablemente tiene que ver con memoria, pues esto van a tener que aprendérselo sí o sí, les va a servir desde hoy para siempre. La inexistencia del acto jurídico creo que es la más sencilla porque la pueden deducir del nombre. La inexistencia del acto jurídico se da cuando falta alguno de los elementos de existencia o elementos esenciales. ¿Recuerdan cuáles son? Pues el primero los acabo de decir: manifestación de la voluntad. Si no hay una manifestación de la voluntad, el acto es inexistente. Punto. 2. Cuando falta el objeto, cuando este no sea física o jurídicamente posible, el acto jurídico es inexistente. Si falta la manifestación de la voluntad o falta el objeto, el acto es inexistente, no tiene existencia alguna en el derecho. Y finalmente,
el tercer elemento es la solemnidad. Si falta alguno de estos elementos, el acto jurídico va a ser inexistente, ni siquiera surge a la vida. Básicamente ese acto nunca surte sus efectos, nunca tiene existencia en el mundo jurídico. Está fácil porque es absolutamente correspondiente. La inexistencia se produce cuando falta alguno de los elementos esenciales, ¿ok? Facilito. ¿Cuándo se produce la nulidad absoluta? La nulidad absoluta se produce cuando el objeto es ilícito. Más bien pondríamos aquí ilicitud. Cuando el objeto es ilícito, es decir, cuando falta el elemento de validez, que es la licitud, va a producir la nulidad absoluta. Y también, ojo, uno de los vicios de la voluntad, solo uno, la lesión civil, produce nulidad absoluta. La inexistencia la produce la falta de manifestación de la voluntad, la falta de un objeto físico o jurídicamente posible y la falta de solemnidad. La nulidad absoluta es producida cuando falta la licitud, que es igual a ilicitud, y también cuando se presenta la lesión civil, que es aquel que se aproveche de la subignorancia, notoria inexperiencia o extrema necesidad del otro para obtener un lucro excesivo. Veíamos algunos ejemplos. Eso también produce la nulidad absoluta. Y ahora, ¿qué produce la nulidad relativa? Pues todo lo que no está aquí. Los elementos de existencia, ya están. Así que lo que faltaría sería la forma, sería la capacidad y el resto de vicios de la voluntad. ¿Cuál es el resto de los vicios de la voluntad? Error, dolo, mala fe y ya con esos. Error, dolo, mala fe y violencia, falta la violencia. Esos vicios de la voluntad producen nulidad relativa. Ahora, ¿por qué esta distinción se le critica mucho al Código de Morelos? No todos los códigos civiles la tienen, pero el Código de Morelos sí la tiene, pues porque mucha gente dice que no tendría o que no tiene sentido distinguir entre una nulidad absoluta y una nulidad relativa. Puede que tengan razón, pero en nuestra legislación, en la legislación morelense, sí se hace la distinción y pues básicamente lo que vamos a hacer es tratar de entender qué implica cada una. ¿Por qué dije que esta es más grave que las demás? ¿Por qué están ordenadas en sentido de gravidez? No estamos hablando aquí de embarazo, pero de gravedad, no sería gravidez, sería de gravedad. ¿Por qué están ordenadas de la más grave a la menos grave? Ahora vamos a explicar un poquito la distinción entre una y otra, pero el primer paso y más importante, sin duda, tienen que saber qué ocasiona la inexistencia, qué ocasiona la nulidad absoluta y qué ocasiona la nulidad relativa. Repito, la inexistencia es provocada cuando falta cualquiera de los elementos esenciales o de existencia, manifestación de la voluntad, objeto físico jurídicamente posible y solemnidad. Y finalmente, la nulidad absoluta es cuando el objeto es ilícito, es decir, cuando falta la licitud, y también cuando se presenta la lesión civil. Por último, la nulidad relativa se produce por falta de forma. Recuerden que la regla general en la forma es que los actos se perfeccionan por el mero acuerdo de la voluntad de las partes, pero cuando la ley exige una forma y esta no se cumple, tenemos una nulidad relativa. Cuando falta capacidad en alguno de las partes contratantes, ya les dije yo que solo pueden realizar actos jurídicos de manera directa quienes tienen la capacidad de ejercicio y quienes no tienen la capacidad de ejercicio, quienes solo tienen la capacidad de goce, tienen que hacerlo a través de su representante legal. Padres, tutores, apoderados, quien sea en ese determinado caso. Y finalmente, la nulidad relativa también es provocada por el resto de vicios de la voluntad, que no sea la lesión civil, error, dolo, mala fe y violencia. Ok, este es el primer apartado. Ahora, ¿cuál es la distinción que existe entre inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa? Para eso vamos a hacer un nuevo cuadro. Excelente. La inexistencia, esto lo pueden ir siguiendo en sus hojitas. Estamos empezando aquí con este subtítulo. Y
Cada una produce consecuencias un tanto distintas, pero nuestro autor y nosotros nos vamos a centrar en tres puntos específicos que hacen que podamos distinguir el ADN que existe en uno y el ADN que existe en otro. Ahora los vamos a ordenar de manera distinta. Este es un cuadro que desarrollamos ya en clases anteriores y que nos ha ayudado bastante a poder distinguir entre unos y otros. En primer lugar, aquí vamos a poner la inexistencia. En segundo lugar, aquí vamos a poner la nulidad absoluta. Y en tercer lugar, vamos a poner la nulidad relativa. Ustedes hasta este momento ya saben qué produce la inexistencia, qué produce la nulidad absoluta y qué genera la nulidad relativa. Es decir, qué elementos faltan para que se verifiquen esto. Las consecuencias se dividen en tres ejes y estos tres ejes los voy a poner arriba. La primera es la producción de efectos legales. Producción de efectos legales. Ese es el primer apartado y el primer punto en el que se van a diferenciar estos. El segundo apartado tiene que ver con la confirmación o prescripción. Y el tercero, ¿quién puede hacerlo valer? Ahorita va a tomar más sentido esto. Este es el cuadrito con el que vamos a estudiar las diferencias, insisto, entre inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa. La primera diferencia, ya la saben ustedes, pues tiene que ver con qué las produce. Ya saben qué produce la inexistencia, qué produce la nulidad absoluta y qué produce la nulidad relativa. Ahora vamos a ver las reglas que rigen a estas tres consecuencias negativas, a estas tres sanciones. ¿Cuáles son los efectos de estas tres sanciones? Y les repito, los tres ejes diferenciadores tienen que ver con la producción de efectos legales, confirmación y prescripción y quién puede hacerlo valer. Ahora vamos a entrar con esta pequeña distinción. Primero, cuando un acto jurídico es inexistente, es decir, cuando falta alguno de estos elementos esenciales o elementos de existencia, el acto jurídico inexistente no produce provisionalmente sus efectos. Es decir, desde que se firma, desde que se celebra este acto inexistente, no produce jurídicamente ningún efecto. La sanción legal es que no produce ningún efecto. No necesita que un juez declare que el acto es inexistente como regla general, sino que por sí mismo el acto nunca nace y como nunca nace, el acto nunca produce efectos, ni siquiera de manera provisional. Una vez que se verifica esa falta del elemento esencial, de esa falta del elemento de existencia, el acto jurídico, repito, no produce ningún efecto legal. Al no producir ningún efecto legal, las partes no pueden confirmarlo, es decir, no pueden subsanar esa falla, no pueden subsanar ese defecto, nunca lo van a poder corregir. Es por eso que el acto inexistente no es susceptible de valer por confirmación o por prescripción. ¿Ok? Nunca produce efectos y nunca se puede subsanar, o sea, ese acto nunca se va a perfeccionar, jamás. Ahora, ¿quién puede hacer valer esa inexistencia? ¿Quién puede alegar que el acto es inexistente? ¿Quién puede obtener que el juez declare que ese acto es inexistente? La respuesta es que cualquier interesado. Y por cualquier interesado quiere decir cualquier interesado, inclusive aquellos que hayan celebrado el acto inexistente. Repito, no produce efectos legales ni siquiera de manera provisional, ni siquiera de manera momentánea. Como nunca produce efectos legales, tampoco es susceptible que valga por confirmación o por prescripción. Y finalmente, todo interesado lo puede hacer valer. Como les repito, esta es la sanción más grave porque nunca un acto jurídico inexistente produce, de conformidad con la ley, efectos legales. Les decía que no es necesaria la declaración del juez, pero en la práctica, normalmente, cuando queremos que un acto se declare inexistente, pues interponemos una demanda para que el juez se pronuncie al respecto.
Pero en principio, estos son los efectos básicos y principales del acto jurídico inexistente. Cuando el acto jurídico está afectado de nulidad absoluta, es decir, cuando el objeto es ilícito o bien cuando se presenta la lesión civil, el acto sí produce efectos provisionales. ¿Qué significa? En el ejemplo que les ponía en el video anterior, donde mi vecina vende su casa que cuesta 3 millones y yo se la compro en 1 millón aprovechándome de su situación, esa compraventa sí va a producir efectos provisionales. ¿Cuándo va a dejar de producir efectos? Cuando mi vecina me demande la nulidad. Es decir, la nulidad absoluta sí necesitamos que el juez la declare, porque mientras no la declare, ese acto afectado por nulidad absoluta, ese acto en el que se presentó la lesión civil, sí va a producir sus efectos de manera provisional. Es decir, aquí nunca produce efectos, pero aquí sí. Celebramos el acto afectado de lesión civil o celebramos el acto afectado de ilicitud y de manera provisional va a surtir efectos hasta que un juez diga lo contrario. Necesitamos forzosamente que una autoridad se pronuncie, una autoridad jurisdiccional, y diga, este acto está afectado de nulidad absoluta, y en ese momento los efectos se destruyen de manera retroactiva. Una vez que tengamos la declaración del juez, el acto afectado por nulidad absoluta es como si nunca hubiera existido. Va a volver todo a como empezó. Yo le voy a devolver su casa, ella me va a devolver mi $1,000,000, como si nada hubiera pasado. Pero repito, mientras sí produce efectos provisionales y solo se destruyen hasta que un juez lo declare. Es decir, nadie va a destruir los efectos de un acto afectado por nulidad absoluta, sino hasta que alguien lo demande. A diferencia de aquí, donde los efectos nunca surgieron. 2. No puede ser, no puede, tampoco aplica la confirmación o la prescripción. Ese acto afectado de nulidad absoluta nunca se va a perfeccionar. El defecto siempre va a estar ahí. Y finalmente puede valerse también cualquier interesado. Si se fijan, la inexistencia y la nulidad absoluta son coincidentes aquí y aquí, aquí y aquí, pero la distinción entre uno y otro es que este no surte efectos de manera provisional, mientras que este sí. Este requiere de la declaración del juez forzosamente para que se destruyan los efectos, y aquí los efectos nunca nacieron, aquí los efectos nunca surgieron. ¿Ok? No se puede perfeccionar, no se pueden convalidar los defectos, y finalmente cualquier interesado puede hacer valer, repito, tanto la inexistencia como la nulidad absoluta. Finalmente, la nulidad relativa, cuando falte la capacidad de las partes, cuando falte la forma o cuando esté afectado con algún vicio de la voluntad que no sea la lesión civil, vamos a tener nulidad relativa. ¿Cuáles son los efectos de la nulidad relativa? Aquí es similar con la nulidad absoluta. Sí produce efectos de manera provisional, igual te lo expliqué aquí. Mientras un juez no diga lo contrario, el acto va a surtir efectos, el acto va a estar produciendo efectos. Aquí sí se puede confirmar. Imagínense que yo soy un niño artista, como Belinda, y cuando tenía 16 o 17 años, pues yo ya ganaba dinero, ¿no? Salía en la tele, salía en Alegrijes y Rebujos y en un montón de lados. Y pues con el dinero que yo hice, voy y me compro un coche. En la agencia, pues nunca me piden imaginemos en este ejemplo, porque si lo piden, en la agencia nunca me piden mi credencial para votar, y yo, que soy Belindo, menor de edad, me compro un coche. Ya, me voy yo en mi coche a mi casa, y pues lógicamente mis papás no quieren que me gaste mi dinero en un coche. En primera, porque soy muy joven para manejar, es decir, es peligroso que yo siendo joven maneje. Y en segunda, pues porque ellos quieren el dinero para otra cosa. Entonces, mis papás quieren invalidar ese acto. Yo, cuando vaya con un abogado, el abogado, la estrategia más prudente que me va a sugerir es dilatar este procedimiento lo más posible. Porque una vez que yo cumpla 18 años, yo, Belindo, una vez que yo sea mayor de edad, yo puedo convalidar este acto. Es decir, yo, que antes era incapaz, antes que no tenía la capacidad de ejercicio y el acto estaba afectado de nulidad relativa, una vez que cumplo 18 años,
lo puedo convalidar. Puedo decir, ¿saben qué? Sí, antes no tenía 18 años y por lo tanto era nulo, pero hoy que tengo 18 lo confirmo, yo quiero que ese acto subsista. Eso, como lo veíamos, los efectos no se pueden corregir en la inexistencia y en la nulidad absoluta, pero sí se pueden corregir en la nulidad relativa. Finalmente, ¿quién puede hacer valer la nulidad relativa? Solo el afectado. En las anteriores lo podía hacer valer cualquier persona, pero cuando hablamos de nulidad relativa, únicamente lo puede hacer el afectado. Es decir, si aquí hace falta la capacidad, únicamente podría hacer valer esa nulidad, por ejemplo, el menor de edad. Aquí lo puede hacer valer cualquiera, aquí solo el afectado, o también lo podríamos llamar parte inocente. La siguiente actividad que también me tienen que entregar y que queda en este video es un cuadrito así, pero hecho con sus manitas, obviamente poniendo toda esta terminología que les acabo de poner completa. ¿Dónde la pueden encontrar? Pues en el mismo texto. Ahí cuando abordamos la inexistencia, la nulidad absoluta y la nulidad relativa, pues pueden ir revisando cuáles son los efectos. Y también quiero que en ese cuadro que ustedes hagan y me propongan muy creativo, también pongan qué elementos son los que provocan la inexistencia. Es decir, ahí ponen los elementos de validez. No sé, quiero que de una forma creativa me hagan algún cuadro, algún esquema donde yo pueda ver estos efectos que están en el pizarrón en este momento, pero también quiero ver qué elementos son los que producen la inexistencia, qué elementos producen la nulidad absoluta y qué elementos producen la nulidad relativa. Al igual que la tarea que les dejé en el primer video, esta también me la tienen que entregar el sábado 2 de mayo hasta antes de que termine el día, es decir, hasta las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos. Ya saben, esa mano, le toman su foto o las fotos que sean necesarias y la mandan a mi correo, ¿ok? Todo esto lo voy a tomar en cuenta para la calificación, ya lo saben. El examen final que se aplica el 9 de mayo vale 60% y los trabajos valen el 40%, que no es poca cosa. Así que pues nada, con esto estaríamos concluyendo de manera apresurada y tratando de agotar los temas más importantes del temario. Y pues espero que los videos les sean de utilidad y por favor hagan su tarea en primer lugar, porque sin las tareas no van a aprobar. El examen está re complicado. Y segunda, estudien un montón. Estudien lo que vimos, vuelvan a releer sus lecturas y los veo el sábado 9 de mayo. Yo les voy a hacer llegar con el enlace del colegio cuál va a ser la manera de evaluar y solo les puedo adelantar que va a ser el sábado 9 de mayo en el mismo horario que siempre tenemos nuestra clase, que es a las 12:30, ¿ok? Gracias por su atención y nos vemos pronto.